Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Empezamos una nueva sesión dedicada a asociación profesional. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso tenemos a Agustín Rosa, que vuelve a España y que pasa por ICADE. Nos propuso, siempre tenemos pendiente cuándo vendrás por Madrid para podernos dar una charla, porque tenemos ya la costumbre de escucharle, ¿no? Va a hablar de cómo utilizar la inteligencia artificial y no morir en el intento. Y comentaros que él ya nos dio varias charlas. Nos las dio cuando lo hacíamos en Rey Francisco, para hablar de las 7 claves para comunicar eficientemente. Eso fue en 2012, ya han pasado unos añitos. Cómo emprender en tiempos de crisis, tu plan para conseguir financiación, en 2013. Después, Mente triunfadora, el secreto para conseguir el éxito y vivir más feliz, en 2017. A partir de allí, pues ya se nos fue a México y puntualmente pues viene a España de vez en cuando. A Madrid pues puede venir poco, pero realmente tiene una carrera muy interesante, porque él ha estudiado comunicación y marketing, es además doctorado en comunicación. Su tesis doctoral fue sobre el miedo escénico en el aula, interesante. Y bueno, él realmente pues se ha dedicado al tema de oratoria, creó el club de oratoria y otra serie de iniciativas, aparte también ha hecho másters, etcétera. Se fue a México pues a hacer el trabajo del doctorado. Y bueno, pues ahí lo que suele pasar, ¿no? Si fueras de Madrid diríamos que eres un madrileño por el mundo. Exacto. Pero bueno, es de Zaragoza, origen cordobés, Zaragoza de Barcelona. Y desde entonces pues prácticamente siempre en México. Está en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, y en los últimos años, desde que descubrió la existencia de la inteligencia artificial, que se podría empezar a ver herramientas, pues su interés fue profundizar sobre ello, y realmente pues ha sacado mucho para contar. De hecho está desarrollando sus propias herramientas, su propia programación. Hoy nos va a contar muchas cosas desde cómo se empieza a ver la inteligencia, a utilizarla de forma práctica de muchas maneras, ¿vale? Y bueno, y decir que hace nada, que el otro día estuviste, ¿dónde? En Dallas. En Dallas, porque de vez en cuando él trabaja con diversas universidades en Latinoamérica, yendo a dar cursos o bien online. Y el otro día había otra conferencia de TEDx. Conocéis las conferencias de TEDx, pues de la universidad le llamaron también para hablar de este tema, con lo cual algo debe de saber, ¿verdad? Así que estamos deseando que ese conocimiento nos lo pases. El currículum es muy amplio, lo tenéis en la página web. Yo creo que lo importante es escucharle y aprender, porque va a ser de mucha utilidad, seguro. Adelante. Pues muchas gracias, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia, bla, bla. Bien. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar un poquito de la experiencia que llevo viviendo con la inteligencia artificial. Cuando yo conocí la inteligencia artificial, pues llevaba 4 meses en el mercado, y cuando alguien más le hablaba de inteligencia artificial decía, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve si yo uso Google? ¿No? Entonces un poquito el contexto para que lo podáis tener. Yo lo aprendí en un curso de marketing digital que me apunté en Estados Unidos, y en la última slide de cierre nos dijeron, ¿existe esto? Ahí os lo dejamos. Y entonces pues la curiosidad pues me llevó a una cosa a otra, y desde entonces pues no he parado de estar involucrado y desarrollar y compartir con hoy. Por lo tanto, preguntas que queráis hacer, habrá algún tema de un concepto técnico, pero muchos ejercicios prácticos, prompts, para que lo veáis, pero con mucho gusto preguntarme cosas que podáis aterrizarlo a vuestro día a día y encontramos una solución de qué se puede, en este caso, implementar. Algo que es importante, y es que la IA no viene a quitarnos el trabajo, ni la IA viene a desplazar puestos laborales, sino que lo que viene es a quitar la excusa de poder evolucionar. Y para eso os pongo un poquito el contexto. Cuando yo estudiaba ciencias empresariales en la Pompeu Fabra en Barcelona, pues algo que nos decían es, existe el plan general contable del 90, los asientos son contables y se hacen manualmente, pero resulta en este caso que ya en el 92 salió el Windows 3.1, que fue el primero que yo tuve en mi ordenador, todavía con disquetes, no había ni DVDs, ni CDs, ni nada en aquel entonces. Y en el año 2005 en la universidad ya nos enseñaban que
la contabilidad se lleva con Contaplus. Entonces, los profesores en la universidad nos decían, Contaplus no vale, los asientos contables se hacen a mano. Llegabas al mundo profesional y te decían, los asientos contables se hacen en ordenador, ya no se hacen de forma, en este caso, arcaica, a mano, porque eso lleva doble trabajo y a veces había que hacer hasta copias. Un poquito el contexto. Y entonces el dilema era, ¿nos va a quitar el ordenador, la computadora, el trabajo, porque vamos a hacer la contabilidad y va a haber menos contadores o contables? Pues la verdad es que no, y a día de hoy ya se está hablando de ese Hacienda Pública con el sello digital, y en México llevamos 10 años con el código QR, que si la factura no tiene un código QR, pues no es válida, y tan pronto haces la factura le llega al SAT, que aquí es en Hacienda. Y eso llega al momento desde hace 10 años. Todo el tema blanqueo de políticas de dinero, blockchain, todo eso que a día de hoy. Por lo tanto, la misma pregunta que hacemos en inteligencia artificial es la misma pregunta que nos hacíamos hace unos años cuando estudié ciencias empresariales. Si nos damos un poquito a ese contexto, mirad lo que pasó el 2005. ¿Alguien se acuerda qué pasó el 2005 aquí en Madrid? Pues la Torre Wilson, que se incendió. Yo trabajaba en Quatre Casas Abogados en Barcelona y entonces llego a mi empleo en el departamento de tesorería de la empresa de abogados y dicen, tienes un escáner en tu mesa, utilízalo. Y yo, ¿para qué? Dice, tenemos todo ese archivo que está solo en físico, se acaba de quemar una torre en Madrid, por lo tanto se han perdido cientos y miles de documentos, necesitamos hacer una copia en discos duros. Y la transformación digital del 2005 era pasar todos los documentos que estaban en factura o en papel amarillito, rosa y de otro color, al ordenador escaneado para poder tener un registro. A día de hoy, el mismo software de contabilidad da el registro, se queda en la nube, podemos descargarlo 2 años más tarde si queremos, porque hay una validez y ya hay una constancia digitalizada. Pero en el 2005 también salió YouTube. Que no lo usáramos era otra cosa, pero a día de hoy pues ya tenemos YouTube desde el 2005, por lo tanto ya son más de 20 años que la plataforma está online. Antiguamente pues las políticas eran muy diferentes, a día de hoy pues en este caso forma parte del corporativo de Google. Pero en el 1991 salió el TomTom. ¿Alguien tuvo TomTom? El aparato es analógico para el coche, para poder, entonces comprabas el CD de Barcelona, dices, porque nunca he ido, y ya te decía dónde ir. No decía el tráfico en tiempo real, pero al menos sabías llegar, y entonces pasamos de la guía de las calles de Barcelona o de Madrid o de la ciudad que tuvieras, o el mapa aquel grande que yo me acuerdo cuando iba a Andalucía con mis papás, de abre el mapa, ¿no? Y a ver dónde estamos, por Jaén, a ver, agarra, y entonces toma la calle y pasa por Despeñaperros. A día de hoy lo haría el TomTom. Pero a alguien se le ocurrió unos años más tarde que el TomTom era analógico y que eso era obsoleto, y entonces sacaron Google Maps en 2005. Entonces algo que ya se costó más de $2 billones de desarrollar y que tenía menos de 14 años en el mercado, pues alguien se descubrió una tecnología que desde el mismo dispositivo teléfono móvil. Yo en aquel entonces tenía una tableta que le levantabas una tapa y era GPS, y entonces no me acuerdo, no era una tablet, no era un celular, un móvil, pero era como una PDA, exacto. Entonces mi PDA traía GPS y cuando iba en Renfe me decía, vas a 120 por hora, ¿no? Y entonces era así de, y obviamente con un mapa súper obsoleto, pero funcional. Pero en 2005 sale en este caso Google Maps, por lo tanto tardaron 14 años en desarrollar la tecnología. ¿Pero qué creéis que pasó el año siguiente? ¿Quién salió? Pero el GPS, pero Waze. Entonces unos israelitas sacan un software más amigable que Google Maps, con emojis y con caricaturas para que sea mucho más fácil. Entonces hay quien le gusta Google Maps y quien ama Waze. Y además hasta le pone reporte de hay tráfico y te dan puntos. Todo eso, a día de hoy Waze forma parte de Google. Google lo compró. Entonces un poquito mirar el panorama. Pero eso tardaron un año desde que alguien sacó Google, al año siguiente ya estaba, en este caso, Waze. Dropbox salió en el 2007, por lo tanto, si hablamos que todos los documentos que se quemaron en 2005 aquí en Madrid, en 2007 ya había respaldo, otra cosa es que no se usara, pero todavía se mandaban los discos duros o, en este caso, la información por CDs. Pero en 2009 sale el Bitcoin. No lo usaríamos, no sería tecnológico o no lo conocemos, o incluso ahora a día de hoy, a lo mejor no estamos conectados con eso, pero ya salió la primera moneda en blockchain digitalizada para poder hacer transacciones. Llegó a su máximo de cotización de 100 y pico mil euros hace un par de meses, ahora está como en 65.000, pero es un código virtual que ahí está. Y entonces mirad, en 2012 sale Canva, sustituimos Photoshop por una aplicación que online podías editar sin recursos de tu ordenador. Que eso decían, no, necesitas instalar Adobe, Photoshop para poder editar fotos, y Canva pues es una empresa que pues no tiene ni 14 años en este caso, o en este caso va a cumplir 14.
Y OpenAI salió en 2015, la empresa que gestiona todo el tema de ChatGPT salió en 2015, pero hasta el 2022, ahora sí puedes hacer la foto, que ya la puedes hacer porque era la última, el logo de ChatGPT era el último, sale en 2022, entonces tardaron 7 años en desarrollar la tecnología. Eso significa que 7 años desarrollaron diferentes opciones, testearon, pero encontraron un modelo. ¿Y alguien sabe qué hicieron los chinos entre 2023 y 2024? Hicieron millones de cuentas con muchos prompts y preguntándole cómo había regenerado esa respuesta. Y encontraron el modelo, hicieron un modelo versión china, pero con 100 millones, o sea, el 10% de presupuesto versus los 1000 y pico que se costó. Entonces, imaginar un poquito la tecnología cómo va avanzando. Es un poquito el panorama. ¿Hasta aquí se entiende al menos? Si hablo chino o algo así, o me avisáis, o marciano también. Mirar un poquito, inteligencia artificial, algo básico. La inteligencia artificial finalmente es un proceso, es un recurso tecnológico que procesa información, que la analiza y que lo que por lo tanto es aprende de lo que tú le dices. ¿Por qué nos dan ChatGPT gratuito? Porque cada uno le subimos información y el modelo va aprendiendo y con eso que aprende dice, ya sacó la versión 4.1. Y si lo miramos un año más tarde, decimos, ¡oh, ya estamos en la 5.5, ya salió el nuevo modelo! ¿Qué crees que pasó? Pues el modelo está constantemente en aprendizaje y además se acuerda de todo. Porque si le preguntas un poquito de histórico, y hace pequeño paréntesis, si usáis mucho ChatGPT, pregúntale, ¿cómo me defines en base a nuestras conversaciones históricas y qué es lo que repito constantemente en mis preguntas? Y te va a decir una cosa que dice, 5 años de psicología no lo descubrieron y él me descubrió con solo 2 años que lo llevo usando. Entonces, hacer el ejercicio si le usáis mucho. Luego hay quien le gusta mucho Instagram y entonces le pide a la inteligencia artificial de dibújame en base a cómo yo te digo que soy y que te pregunto y cómo me ves en caricatura. Y entonces luego se hace famoso y la gente lo sube a TikTok o a Instagram y lo comparte. Pero chequearle y preguntarle para ver cómo os ve y ya verás qué diagnóstico tan bonito. Y dices, ay, parece mi doctor de toda la vida. Bien, lo segundo es que hace razonamiento, por lo tanto le subes un documento, tiene conexión con otra información y empieza a cruzar variables y empieza a entender y empieza a razonar como un niño. Mi hijo de 4 años dice, oye papá, entonces si esto que me dices está ligado a esto, la solución es tal. Y dices, tienes 4 años, ¿no? Pues ChatGPT prácticamente hace lo mismo, lo único que la velocidad de aprendizaje de ChatGPT pues es mucho más rápido y si vemos ChatGPT en solo 4 años lo que está haciendo en el mercado, pues es un niño de 4, déjale que llegue a la universidad y veremos dónde estamos. Entonces un poquito ahí vamos en lo que está pasando. Pero también es un modelo que se adapta. No sé si alguien ya ha llegado a confrontarse en una relación emocional con ChatGPT y le dice, es que te has equivocado, te lo dije 1000 veces, ¿no? Y ya hasta le queremos regañar. Y dice, claro, Agustín, te entiendo perfectamente, ¿no? Y empieza a entender y ya entonces un día me puso, hola, bro. Y yo, perdón, no soy tu bro. Y entonces me dice, bueno, tío. Y yo, no, tampoco, soy Agus. Entonces dice, bueno, hola, Agus, ¿no? Entonces como que ya entiende y se va acordando de toda esa parte de cosas que nosotros le vamos diciendo o hasta en estilos de comunicación. Quiero hacer una receta de cómo se hace un salmorejo andaluz. Y tengo tomate y tengo esto. Y dice, perfecto. Y te dice la receta. Y le dices, pero no me gusta que sea tan brumoso. Ah, perfecto. Entonces échale menos agua. Pero si le echas mucha más se hace gazpacho, entonces te faltará... ¿No? Entonces le puede decir todo eso. O sea, al final lo importante es qué le pedimos. Pero se adapta a tu estilo y al final es como un Netflix. Un Netflix tú entras, ves una serie y a mí me gusta mucho porque en México tenemos el top 1 de México y llego a España y me pone el top 1 de España y no coinciden. Entonces a ver cuál veo que allí no tengo. Pues lo mismo hace ChatGPT. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? Y se empieza a adaptar a tu estilo. Se empieza a adaptar a lo que tú le exiges. ¿Hasta aquí se entiende un poquito el fundamento? Vamos a lo siguiente. Y hay 3 tipos de personas. Uno, el que niega la inteligencia artificial, no la voy a usar. Eso es, ¿no? Y cada uno le pone un adjetivo. El segundo es de, yo juego, experimento, pero hasta ahí. No profundizo y no le doy información sensible. Y luego están los que lideran y dicen, ¿qué puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y qué quiero que haga la gente para mí? ¿Y cómo quiero eso vincularlo? Pues mirad qué bonito. En 2020 usábamos Google perfectamente, buscábamos la información, Google, como le queramos llamar. Si buscamos a alguien millennial, o sea, del 80 y pico para atrás, Google es una fuente maravillosa que sustituyó a la enciclopedia, a la Encarta y a muchos otros modelos que teníamos previamente. Pero ¿qué ocurre?
que si buscamos y hablamos con alguien que tenga menos de 25, te dice que donde busca información es en TikTok. Y entonces dice, busca en TikTok y busca la receta. Y busca un tip de hablar en público, pero en TikTok, porque lo que es lo nuevo, ¿no? Y entonces me pasó hace poquito con una persona que tiene 27, que yo le dije, es que no encuentro esto en Google. Y dice, porque lo estás buscando mal, se busca en TikTok. Yo dije, ay caray, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente es una red social y es una manera de aprender video, pues en este caso, quien no le guste TikTok, pues está Instagram, ¿no? Que al final son videos y que son videos cortos, vertical y que solo tienes que hacer scroll up, ¿no? Así, para arriba con el dedito y ya. Pero el problema empieza cuando estos dos métodos, ya sea las redes sociales que buscas entretenimiento o algo práctico y el Google, lo usas de la misma manera que ChatGPT. Y entonces le preguntas lo mismo, y ahí es donde caemos el error porque no le sacamos el potencial para lo que está creada. Esta fotografía está hecha con inteligencia artificial y es una junta de 1900, ¿qué diríamos? La única cosa que veo, el prom me hizo con la vestimenta de la chica, como que la hizo muy moderna. Para los 80, 70. Pero las patillas de las personas, el tipo de vestimenta, los colores, como que le atinó bastante. Entonces ahí solo me hubiera faltado un poquito el prom. Pero algo importante, y es un matiz clave. Si estábamos en este momento de la época de España, donde lo importante era la experiencia profesional, y la experiencia se ganaba porque tenías estudios universitarios, tenías años en la empresa y conocías la industria, ¿qué ocurre? Cuando damos la vuelta a la tortilla, metemos la inteligencia artificial y es accesible para todo el mundo. Que la persona que no tenía tanta experiencia, de momento tiene tanto conocimiento como el que llevaba 30 años. Y si le empiezas a hacer las preguntas de acorde a lo que estás buscando, te da un matiz y una conexión y una personalización que hace 30 años no se podía conectar, ¿no? Y aquí ya me lo cambió, ya le quito las patillas al estilo, ¿no? Pero aunque sea la misma, ¿ves? Mira, lo único que te digo, no cambió la ropa de la chica, pero todo lo demás hasta lo adaptó en pizarra, le puso en este caso el estilo, no confundió en que el estilo de antes no se usaba presentación en PowerPoint. Entonces mirar un poquito el contexto. Pero a día de hoy, una persona con una inteligencia artificial en tiempo real tiene acceso a la misma información y a las mismas preguntas. Solo que variará lo que yo le pregunte. Mi criterio, mi experiencia, mi juicio. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vámonos al siguiente. ¿Qué es lo importante que tengo que hacer yo hoy? Imaginar desde la perspectiva. Tengo que organizar mis archivos. Tengo que preparar la cena. Tengo que hacer una dieta porque soy diabético. O sea, lo que yo necesite. Pues, ¿qué es lo importante que tengo que hacer antes de que yo me vaya a dormir? Y esto a mí me ayudó muchísimo cuando hacía la tesis doctoral, porque finalmente escribes la tesis y tienes un tiempo límite y hay que presentarla y hay que defenderla. Pero a mí me ayudaba cada día antes de que me vaya a dormir, Juan, ¿qué tengo que escribir hoy para poder llegar a terminar el capítulo? ¿Qué es lo importante que tengo que hacer hoy para dejarlo todo listo y mañana poder comenzar mi actividad profesional y no irme con 24.000 correos electrónicos y 30 pendientes y poder transformar? Por lo tanto, la pregunta clave que yo me tengo que hacer es ¿qué quiero conseguir con la inteligencia artificial? Sería su contrapuesta. Si yo me voy a qué es lo más, en este caso, qué es lo que tiene menos impacto en mi trabajo, y esto me pasaba cuando tenía la empresa de podcast. Yo tengo la empresa de podcast y el cliente, ¿qué es lo que ve? Pues que voy, que le grabo con la cámara y que en una semana le entrego el podcast. Pero lo que yo hago en una semana no lo ve. Por lo tanto, el cliente me dice, oye, ¿cómo por grabar un podcast de 2 horas me vas a cobrar, no sé, voy a poner un ejemplo, 300 euros? Dice, eso no entra en mi cabeza. Solo estuviste 1 hora conmigo. Sí eres caro, pero no ve que detrás de eso hay que editar el video, hay que cortarlo, hay que quitar lo que hizo mal, donde se equivocó, hay que juntar las cámaras y necesitas procesamiento, pero el cliente es lo que menos ve. Entonces es cómo quitas lo que más trabajo te da, pero que menos impacto tiene directo con el cliente. Porque toda la parte de preparación, ¿no? Por ejemplo, en México pasa mucho, una fiesta de cumpleaños, un pastel para 50 personas, porque pues las fiestas son chiquitas, a diferencia de aquí que nos juntamos muchos más, y el tema está que te dicen por el pastel 80 euros. ¿Cómo 80 euros? ¿No? ¿Por qué? Porque cuántos kilos de harina hay, cuántos ingredientes, le pediste que tuviera doble capa de Nutella, pues todo, bueno, de nocilla, pues todo eso pues tiene
algo. Si os interesa toda esta parte, tengo un paper escrito en ICERI, en el Congreso de Sevilla, que se hizo hace justo 2 años y medio, donde con otro profesor del TEC de Monterrey hicimos una investigación sobre la inteligencia artificial y lo aplicamos a cómo podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de la clase o dentro del aula para que el alumno sea mucho más competitivo. Si tenéis cuenta, en ResearchGate podéis descargarlo gratuitamente, si no buscáis el mismo título en ICERI y ahí está la biblioteca del Congreso, y fue un congreso que se hizo en Sevilla. Está el paper en inglés, pero si no, Google Translator, y si no, pues lo podemos en este caso chequear, pero está muy interesante porque finalmente lo que busqué es qué pasa cuando incluimos la inteligencia artificial para acompañar al maestro en el aprendizaje de los alumnos. Bien. Lo siguiente es que hemos pasado de saber cómo escribir prompts a que en este caso la inteligencia artificial lo haga por ti. Y eso solo ha pasado en 6 meses. Hace 6 meses era, tengo que escribir la instrucción que yo le quiero decir con pelos y señales. A día de hoy le digo, quiero esto, 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 y no sé cómo escribirlo. Y ya te lo pone bonito, copias, pegas, lo mandas. Pero eso ha pasado en solo 6 meses. Por lo tanto, de esos 3 años a esos 3 años y medio, 4, ya cambió el chip y ya empieza a preguntarte de, pues, cómo lo necesitas escribir. Lo siguiente, y esto es algo fundamental, yo empecé la inteligencia artificial por un curso, como os decía, pero mi búsqueda y el por qué empecé a indagar el cómo usarla y el qué eran los prompts y cómo se usaba la tecnología, es porque yo tardaba en automatizar 20 horas, o sea, me tocaba 20 horas para poder editar un podcast, pero eso el cliente no lo ve. Entonces, cuando tú le dices a un cliente que le vas a repercutir 20 horas más la hora de grabación, entonces cuando dice, bueno, mejor me lo pienso, ¿no? Y mejor, ya grabamos uno, estuvo muy bien, pero entonces ya aprendí que había que grabar 3-4 horas seguidas para optimizar y entonces ya podía hacerlo más mecanizado y empecé a incluir la inteligencia artificial para algo tan sencillo como grabábamos al principio con cámaras, pero también había invitados que grabábamos por Zoom. El de Zoom es súper sencillo porque necesitamos ponerle la marca corporativa, tu logotipo y tus hashtags o lo que quieras poner de tus redes sociales, pero eso ya lo hacía la IA. Lo programé para que ya pusiera la conexión, ya no tenía que hacer yo nada, ya aparecía y si hablaba un speaker, o sea, un conferencista o el otro, o un entrevistado, el entrevistador y el entrevistado, automáticamente ya lo hacía. Lo siguiente que hice fue transcribía el texto con la inteligencia artificial, revisaba que no hubiera algún error grave en palabras o en datos técnicos y le pedía que me lo hiciera frases para Instagram, hacía en formato vertical las mejores secuencias y lo extraía con software y luego de ahí lo montaba en video horizontal para YouTube y de ahí hacía un short clip cuadrado para subir a Instagram y un sumario con emojis para poder compartir en redes. Pero todo ese proceso que lo hacía en 20 horas, pues lo llegué a hacer en menos de 1 hora y en 30 minutos se podía terminar. Pues entonces imagina el valor que puedes aportar y la rapidez para poder entregar. Y eso fue lo que a mí me empezó a experimentar qué se podía hacer con la IA. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya veréis que voy viendo ejemplos de todos los ámbitos, entonces ahí aprovechar para preguntarme, pero lo que busco es que veáis en las diferentes áreas, ¿no? Personales, profesionales, mundo laboral, emprendimiento, etc. Lo siguiente, y esto os digo un poquito por el contexto. Cuando yo empiezo estábamos haciendo unas materias de la maestría y entonces me tocó analizar candidatos políticos en la materia de comunicación política y entonces usé Twitter como medio de qué estaba pasando en la campaña electoral de Obama, me tocó analizar un poquito qué había pasado en redes sociales y empezaba un poquito uno a investigar. En aquel entonces conocí a unos amigos que tenían un emprendimiento que me dijeron, oye, ¿cómo podríamos mejorar el canal de YouTube? Y lo que hice fue el proceso manual. Entré en canal de YouTube, copias el link, lo guardas en un Excel, copias el número de vistas, lo guardas en un Excel y así me pasaba las tardes después de las clases que teníamos, pues hasta las 12 de la noche, chino chano, 2 semanas más tarde estaba el trabajo hecho. Pero estamos hablando de trabajo de año 2012, no estamos hablando de mucho antes. Lo que ya hice desde el año pasado es tú puedes automatizar lo que le llaman la extracción de información de YouTube de forma sencilla con algún software, por ejemplo VitaIQ, que le llaman, se podría hacer con otros. Pero ese, por ejemplo, nos permite, en un ratito tú copias el link de un canal de YouTube, imagínate un canal de historia, uno que te gusta, que dices, este es el que lo hacen divertido y además hablan de cosas reales que a mí me interesa aprender y lo hago mientras que estoy cocinando. Hasta aquí vamos bien. Lo que hace el proceso es algo muy bonito, porque
Primero de todo, te descarga todos los links que tiene ese canal de YouTube. Por lo tanto, si tiene 1284 videos, te descarga 1284 videos. O sea, te hace la metadata. Por lo tanto, número de vistas, cómo se llama el título, la descripción, cuándo se publicó. O sea, la parte de información técnica que habríamos copiado mano. Ese proceso se puede llevar trabajando mientras que estás preparando el café, haciendo la cena para los nietos o desde que te vas a salir a caminar. Pero eso lo hace el ordenador, no tienes que estar delante, solo corres el comando. Lo segundo que haces, y esto es lo que más me gustaba de la IA, es que generaba y descargaba el transcript. Decía, oye, pues si ya me das el link del videíto, pues dame el transcript, que es todo lo que dijeron de forma texto, para no tener en este caso que estar escuchándolo video a video y tampoco descargarlo, porque ya sabéis que eso es ilegal, pero descargamos el transcript con, en este caso, la información de lo que han dicho. Y entonces se lo metí a ChatGPT, y empezaba a sacar insights, que es lo más importante. Dame un resumen. Escríbeme, en este caso, esto explicado para un niño de 7 años, para que mañana cuando vaya a la escuela lo pueda compartir con mis alumnos. Y entonces empezaba a sacar prompts del mismo texto. Al principio lo hacía uno a uno, pero algo bonito de la tecnología es que lo puedes hacer 1000 a la vez. Entonces, cuando tú haces 1000 a la vez, pues 1200 vídeos te lleva 2-3 noches. Entonces, en 2-3 noches tienes analizados 1200 videos. ¿Alguien de aquí es maestro, profesor, catedrático? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 1400 elevator pitch analizados, pues puedo analizar algo fácil, que es qué tienen los mejores pitches o los mejores elevator pitch o los discursos versus qué tienen los peores. Y todo eso lo puedo hacer manual o lo puedo hacer a la vez si lo corro desde el ordenador. Entonces, la capacidad que tienes de analizar, y con eso estaba dando un máster en Ecuador, en la Universidad de las Américas en Quito, y entonces tenía un grupo de esos potentes, directivo de alta empresa, gran corporativo, gente catedrática de la universidad, gente con 30 años de experiencia, algunos me llevaban 15 años, otros eran un poquito más jóvenes que yo. Y entonces el primer día les hice, ¿me podéis hacer un listado así por equipos de cuáles son las preguntas que queréis resolver con este curso? Y aquí tenéis el índice de lo que vamos a hablar durante las próximas 32 horas. Y entre todos, me hicieron las preguntas. Ahora, me voy al público. ¿Qué creéis que hice? Ya sabía las preguntas. Me hicieron así, cada equipo me hizo un chorro de preguntas. Algunos 5, porque estaban así en la flojera y en el cotilleo, y otros me hicieron como 15. De esas, unificas, eliminas las que no son correctas, que no van alineadas a la materia o al sílabus, unificas la que te preguntan lo mismo. Entonces, ¿qué creéis que hice? Haciendo esta lógica, me voy a YouTube, descargo 500 conferencias de esas temáticas de internet en todos los idiomas que encuentro de más de 1 hora, de 8, de 4, de 5, descargo el transcript, lo proceso con la inteligencia artificial en el ordenador, no en la nube, no en la página web, y entonces me da información, datos, insights. Y todo eso se lo meto en un chat GPT que le hago y le digo, tomar, este es vuestro asistente personal para ver con este asistente quién hace la mejor estrategia de marketing. Y entonces todos estaban así, como diríamos aquí, flipando, porque ¡guau! Mira todo lo que dice. Y el ordenador, pues sí estuvo como 4 noches trabajando, pero imaginar ver 500 horas de conferencias, algunas eran de 3, 4, 5, 6 o 7 horas, no me daba tiempo, y además era todos los días la clase. Pues yo tenía que estar todos los días en la Universidad de las Américas en las tardes, y solo tenía las mañanas para trabajar. Quedaron todos así de, no, esto está increíble, mira todos los insights, mira, lo da ejemplo, mira práctico, mira para mi industria. ¿Por qué? Porque me dediqué a analizar la información y saber qué pedirle. Y luego lo convertí en un agente, pero todo eso lo haces gratuitamente. Bueno, con la versión de paga, pero finalmente te ahorras 3 años de investigación. Yo en mi tesis doctoral no me llegué a leer tantos artículos como horas procesadas en menos de 1 semana. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende la lógica? ¿Para qué va sirviendo? Vamos a lo siguiente. Toda actividad que tardes más de 3 horas y que sea repetitiva, de alguna manera se puede ejecutar y automatizar con inteligencia artificial. Y eso es lo que he aprendido en los últimos 2 años. Todo aquello que yo voy a hacer que me tarde más de 3 horas,
que sea repetitivo, que puede ser una junta, que puede ser de un evento, que puede ser estructurar la información, que puede ser extraer insights. Todo eso y más otras cosas podemos automatizarlo para que sea mucho más rápido y se haga en segundos. Y ya no sean esas 3 horas semanales que necesitas. Y ahora os pondré algunos ejemplos. Mirad un poquito. Cuando hablábamos en comunicación, algo muy importante era, y esto lo vimos hace ya pues unos cuantos años, en el 2012, 3 técnicas para hablar en público. Objetivo, ¿qué quiero conseguir? 2, público, a quién me voy a dirigir y por lo tanto el tiempo, cuánto tiempo voy a hablar. Y eso era clave, fundamental, y a día de hoy sigue funcionando. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial tengo que darle el contexto que yo estoy teniendo en este momento, tengo que hablarle del resultado, lo que yo quiero conseguir. Oye, quiero conseguir hacer Ascalivada, ¿no? Y dices, yo no sé qué es eso, pero lo vi en el programa de Carlos Arguiñano que hizo Ascalivada y decía que era de Cataluña y yo no tengo ni idea. Pues el resultado es que quiero escalivada y que tengo pimientos. ¿Qué más necesito? Hazme la receta porque tengo 40 kilos de pimientos. Y entonces la IA te podrá ayudar a hacer una receta de 40 kilos de pimientos para que te salga la perfecta escalivada y la pruebes y todo el mundo diga, ¡oh, órale, sí te salió bien!, ¿no? Y además tienes todos los vídeos en internet que te ayudan. Y lo tercero, necesitas las reglas. ¿Cómo quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Oye, ten en cuenta que quiero hacer unas galletas de chocolate, pero soy diabético. Y además mi hijo es alérgico a la lactosa. Entonces la receta que te estaba dando, las galletas New York súper bonitas, esponjosas, pues ya no te valen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es la regla? ¿Qué es lo que tú tienes que darle en el contexto? No sé si ya alguien lo ha empezado a hacer. Ayer justo la Telecinco lo estaba diciendo, que sube alguien la radiografía y le dice, oye, analízamela y dime qué tengo, porque no me fío del doctor. Y entonces le preguntan a ChatGPT para ver una segunda opinión y entonces le dice, es que yo leí en internet que esto significaba, ¿no? Y el doctor, no. O sea, aquí la radiografía y el informe más la analítica está diciendo esto, ¿no? Entonces esa parte es importante también, no pensar que es un sabelotodo todopoderoso, pero nos puede ayudar a interpretar cosas que a lo mejor no sabíamos. Lo siguiente es que hay 2 variables. No es lo mismo pedirle a la inteligencia artificial o a la tecnología una tarea concreta a pedirle un proceso que te ayude a hacer en tu día a día en la empresa. La primera fase de la inteligencia artificial es como la del niño, la curiosidad. Entras, abres la cuenta, te da miedo, pero ahí le preguntas y ves que atina y que hace cosas acertadas y por lo tanto dices tú, ¡oh! ¡Ay, sí le sabe! Y entonces te da más curiosidad y estás. Y no sé si alguna vez alguien se ha levantado a las 3 de la mañana y dices, ¿qué hago? Pues voy a ChatGPT y le pregunto, ¿no? Y empiezas a preguntarle conversaciones porque empieza a descubrir cosas que tú dices, ¡ah! Si yo esto lo hubiera sabido antes, hubiera tenido muchos mejores amigos, ¿no? Pero finalmente lo que buscas en esa fase es experimentar. No quieres una solución, no quieres hacer una receta mágica, ni lo quieres implementar en tu casa. Lo que quieres es a ver qué te hace. Entonces mi tío le sube 4 palabras, a veces 20, y dice, hazme un poema. Y estilo Cervantes, ¿no? Y entonces empieza a hacer el poema y dice, ¡ay, qué bien redactas!, ¿no? Pues lo que lo busca en este caso es un resultado, experimenta, y luego él pues se va a su Instagram, a su Facebook, y lo lee, y hasta a veces sale con la guitarra y la canta, y dice, mira qué canciones tan bonitas, ¿no? Pero pues forma parte de la experimentación. No lo uso para un bien final, sino que lo uso para divertirme, para pasar el rato. La segunda fase es el foco. Yo ya sé que la IA existe, ya sé que me puede ayudar y quiero algo concreto. Por lo tanto, ayúdame a mejorar mi currículum, ayúdame a escribir un correo electrónico y por lo tanto lo que busco es aumentar mis capacidades comunicativas, a reducir mis errores gramaticales, a hablar con una mejor coherencia y una mejor dicción para poder hacer ese discurso, para poder hacer, en este caso, una carta. Y entonces empezamos a utilizar la inteligencia artificial para resolver esas tareas donde alguien tiene la Thermomix y le dice a la Thermomix, oye, tengo esto en la nevera que tengo que comprar esta semana si quiero hacer estas recetas, pues al final la IA aumenta las capacidades. Creatividad, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Y nos ayuda, ¿no? Y además nos quita un buen de tiempo porque pues pones las lentejas a hacerlas en la Thermomix, te vas a hacer otra cosa, 45 minutos más tarde te suena la alarma, bajas y ninguna se pegó. Y no estuviste ahí dándole vueltas, ni pegándole ojo, ni viendo si el gas se apagó o se derramó el agua, ¿no? Entonces forma parte de ese proceso de la comodidad.
Pero la tercera fase es el crecimiento. Es cuando ya empezamos a usar la inteligencia artificial en nuestro ámbito profesional, lo integramos en nuestro día a día y la usamos hasta más que cualquier otro medio. Y entonces, ¿eso cómo lo podéis saber? Fácil. Bloqueáis el teléfono móvil, vais a configuración, seguridad y veis el tiempo en pantalla. Y dependiendo si es Android o iPhone, cada uno lo tendrá diferente, pero ves cuánto tiempo pasas en cada app. Y si pasas en tu app 20% del día en ChatGPT, pues ahí lo tienes. Pero si lo pasas viendo Telecinco porque la tienes en el celular, pues vas a ir ver lo que estás nutriendo, ¿no? Entonces un poquito de social studio podríamos hacer ahí para ver. ¿Hasta aquí? ¿Voy muy lento? ¿Muy rápido? ¿Vamos bien? Va. Y entonces el nuevo ejecutivo no va a ser, o el nuevo profesionista no va a ser solo la persona que usa ChatGPT. Porque eso ya lo puede usar desde una persona que tiene 14 años a una que tiene 85. O incluso más si todavía en este caso pues la persona tiene acceso a la tecnología. Lo que vamos a ayudar es que vamos a preguntar mejor, 2, vamos a pensar mejor, pero 3, vamos a mejorar nuestra comunicación gracias al uso de la inteligencia artificial. Y eso es donde viene el nuevo reto. Imaginar dentro de 5 años donde todo el mundo tiene acceso a internet, donde todo el mundo, desde los chavales de bachillerato hasta una persona que está a punto de jubilarse, tiene acceso en una empresa a la misma tecnología y que además está incorporada dentro del plan de la empresa, pues el tema es cuál es el criterio y cómo estructuras, porque todo el mundo puede hacerle más preguntas. Por lo tanto, va a recibir respuestas muy similares. Esto es una persona que empieza con la inteligencia artificial. Empieza a trabajar profesionalmente en una agencia y le dicen, oye, hazme un plan de marketing. Tenemos una empresa de cosméticos, eres el chico becario interno de marketing que acaba de entrar y le han dado acceso a ChatGPT y entonces le dice que quiere foco en venta online, en el marketplace. Por lo tanto, en el carrito para tener un e-commerce digital. Y eso lo daría un chico que tiene, o una persona, experiencia poquita con la IA. Una persona que lleve un poquito más de tiempo con la inteligencia artificial ya le pregunta algo diferente. Le pregunta hazme un plan de marketing para la empresa que estoy trabajando, salud, en temas de cosméticos. Lo que yo necesito es que el foco de venta esté en el marketplace, comercio electrónico, pero quiero que analices el mercado actual, que me detectes por oportunidades reales de crecimiento, que me ayudes a encontrar los patrones ocultos en los clientes, que entiendas la competencia y las tendencias, revisa nuestra marca, productos y muestra de valor. Y ahí conecta con lo que realmente vendemos. Ya le estás dando contexto, ya le estás dando información y ya le estás dando el resultado de lo que quieres. Y además le dices, actúa como un CMO, que es el experto en marketing de la empresa, que además está focalizado en belleza digital. Y todo eso le dices que crees una estrategia escalable y rentable que convierta visitas en ventas y que sean ventas de clientes fieles, por lo tanto recurrentes. Y eso es lo que empieza a hacer una persona que ya empieza a usar inteligencia artificial más avanzado. Ya no es solo le pregunta como Google de qué puedo hacer hoy en Madrid, sino que le dice, si solo tengo 38 horas en Madrid y me gusta hacer esto y quiero ver un partido de fútbol sí o sí, dime qué hago, ¿no? Y entonces le sale toda la ruta y dice, pues no vayas a la conferencia de Agustín, porque había el fútbol. Y tú, no, era al revés, ¿no? Pero el ChatGPT lo que busca es adaptarlo a las necesidades. Esto es la persona pro. ¿Qué es lo que hace el que orquesta con la inteligencia artificial? El que diseña, el que crea soluciones. Ya no solo el que usa un pro. Hace lo siguiente. Lo que le pides es que analice transversalmente la información, que es lo que hace finalmente, en otras palabras, la parte de notebook de KLM, o esa es la parte que puedes usar cuando usas inteligencia artificial en el ordenador con un programa de programación, pero le pides que 3 variables. Tú no quieres que haga un plan de marketing de todo, quieres que en base a 3 variables, que es, por ejemplo, compra recurrente, que es producto que se consume rápidamente y que es, en este caso, promoción, que hace, por ejemplo, mucho, en este caso, Temu, Shein, cuando entras en las aplicaciones. Entras y lo primero que hacen, ¿qué te dicen? Te dicen las ofertas antes de las rebajas. Antes de las rebajas. Los bonos, ¿no? Lo primero es el circulito y tienes 38 euros gratis si compras en los próximos 10 minutos. Pues ¿qué está buscando? Desde marketing, compra inmediata. No está buscando de que te lo pienses y además ves el producto con esas ofertas y en los primeros 4 te sale gratis más 38 euros de bono, dices, a ver, déjame que ya pongo la tarjeta de crédito. Y cuando te das cuenta dices, ay, el otro día una amiga nos dijo, 125 euros, 200, 300 y se gastó 600 euros al cambio
en productos de Temu, y dice, pero esto fue de este mes, el mes pasado seguro que compró también. Entonces, forma parte de esa aliciente rápido. Pero el experto con esa IA, ¿qué empieza a hacer? Cruza variables, encuentra alternativas en la industria, lo alinea a un mensaje, le pide que haga un checklist, que genere en un formato específico y lo que decíamos hace un rato, el archivo MD, que lo documente en archivo de texto, para que todo eso lo podamos analizar y procesar. De esa manera me lo compartes en un documento con estructura JSON porque luego haré otra cosa. Eso lo nutres con Statista, que son reportes. 2, lo nutres con Euromonitors, que trae muy buenas estadísticas de Europa. 3, le subes tu carpeta de reportes y de documentación. Y 4, le dices que lo estructure en un formato. Y cuando empiezas a hacer esto, ¿qué creéis que pasa con la inteligencia artificial? Que algo que era una tarea de 5 horas se convierte en un proceso automatizado que puedes repetir tantas veces como quieras y solo actualizar la información. Y te ahorra tiempo, quebraderos de cabeza y puedes encontrar soluciones más rápidas. Dime. Sí, y que en algunos casos incluso con API, que es como llamada antigua de teléfono de te llamo 5 minutos y pago por 5 minutos. Se puede hacer conversión de pago, lo bueno es que todas, ChatGPT, Cloud, Kimi, Copilot, Gemini, tienen acceso a software para que además de la página web, tú puedas hacerlo por tu computadora y no te cueste nada. Entonces, solo con que pagues una de ellas en versión 20 euros, con eso lo puedes llegar a hacer todo esto. Necesitas algún programa como Visual Studio o algo de programación, pero que lo puedes hacer o descargar la propia aplicación. Por ejemplo, ChatGPT tiene una aplicación que la descargas y con eso lo podrías hacer. ¿Vale? Pero si ya pagas la de 20 euros, no necesitas más. ¿Vale? Pero si estuviéramos en empresa y tuviéramos una cuenta corporativa para analizar millones de datos, ahí ya no iría por esos 20 euritos, ahí habría un plan de paquete de empresa que es pagas por minuto, por token y hay algunas variables más. Pero con la de 20 euros perfectamente se puede hacer. Y una vez que haga todo esto, ¿lo tienes que comprobar? Claro, por supuestísimo. La inteligencia artificial puede alucinar que lo flipas, ¿no? ¿Y ese tiempo no compensa a la gente como la... Te voy a dar algunos ejemplos y ahora me dices si compensa o no. El tema aquí es que sepas muy bien la data y que no juegues a la gallinita ciega. Y entonces imagina, jugamos a gallinita ciega, me doy las 3 vueltas típicas, venga Agustín, muévete y os vais todos y yo buscando por la sala, pues así obviamente no va a ser rentable, ¿no? Pero necesitamos darle unos baremos, necesitamos hacer una prueba de contraste, pero pues que te da una calidad mucho más rápida de lo que podríamos hacer manualmente, pues la verdad que al menos nos ayuda. Luego te digo cositas más que hago para validar toda esa parte, pero sobre todo mucho lo trabajo sobre mis datos. Los datos míos los conozco. Entonces, si algo no me suena, y ahora te cuento un ejemplo, pues le dices, oye, esto está falso. Y dice, ay, sí, es verdad, no había fórmula. Sí, pero tú me lo diste como que era cierto, ¿no? Entonces, sí hay que siempre validar, porque si alucina, aunque tenga muy buena capacidad, se puede inventar las cosas. ¿Se lo tienes que decir que has equivocado? Sí, se lo dices, o haces una auditoría, o le dices a otro modelo, chequéalo, porque a mí me pasa mucho cuando hago esto, me dice, ya lo hice. Y tú, ¡ah! A ver, y le preguntas a otro y dice, no, el trabajo está por la mitad, faltaron todos estos documentos. Y tú, pero no que ya lo habías hecho. Entonces, en esa parte, pues sí. Es como, mira, el alumno perezoso de clase que le dice, maestro, ya lo hice, y le presentó la hoja copiada del Encarta en mi época, copia, pega y solo imprimió, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Que el profesor dice, esto no lo has escrito tú, chiquito, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor tuve un poco de ayuda, ¿no? O esta tarea, no sé si os ha pasado, pero cuando uno estaba en la escuela, lo típico de, oye, hazme tú la tarea, ¿no? Y te pagaban así 200 pesetas en aquel entonces, y decía, venga, yo te hago el ejercicio de matemáticas. Y decía, esta no es tu letra, ¿no? Y decían, bueno, alguien me lo pasó porque yo casualmente me dolía mucho la mano, ¿no? Las típicas excusas de los alumnos, pues lo mismo pasa con la IA y se justifica muy parecido todavía. Pero sí es importante siempre doble chequeo, pero sí nos puede ayudar a encontrar muy buena información. Yo por eso, cuando hago todo esto, le pido que me diga en qué página de qué documento. Entonces es mucho más fácil buscar la página 125 de un reporte de Statista que no buscar en 300 documentos, control F cada uno, o buscar por el navegador a ver qué encuentro. Pero sí puede alucinar.
Mirar un poquito el tema de arquitectura. Cuando yo creo algo con inteligencia artificial, me ha llegado a pasar en empresas que ya empiezan a usar la IA, ya lo empiezan a gestionar, y el tema en este caso es que lo hacen de forma tan bonita que finalmente pues lo que acaba pasando es que el reporte se hace todas las semanas. Todas las semanas el mismo reporte, pero ya se echaron 3 horas. Entonces lo que busco mucho con ellos es cambiarles la mentalidad para, si una tarea la haces cada semana y repites 3 horas para hacerla manualmente, crea una plantilla dinámica que se llama, ponle un archivo JSON que son datos estructurados, que eso lo da la misma IA, o sea, lo genera el mismo programa de inteligencia artificial, tú no tienes que saber codificar nada, y le dices cuál es la estructura. Cuando tú haces eso, el reporte de forma automática se actualiza. Entonces ya no tienes que estar haciendo ese dashboard que sería con Power BI todas las semanas, los datos ya están actualizados. Power BI lo bueno es que si está sincronizado con tu data, pues ya automáticamente lo puedes sacar todo. Pero si es un reporte que lo tienes todavía en Excel, que lo tienes que poner bonito con gráficas para presentarlo en una junta y se hace cada 15 días o cada mes, pues de esta manera con el archivo dinámico te tarda 3 segundos. Entonces diseñas en 2-3 horas. Bonito el dashboard con los gráficos estilo que a ti te gustan, alineado a los colores corporativos de la empresa, le pones el archivo y automáticamente ves, tienes hasta en rojo las áreas que son críticas que hay que trabajar esta semana. Entonces todo eso te ahorra muchísimo tiempo porque ya no es, tengo que hacer un reporte automático que yo me toca tantas horas, sino que ya lo orquesté y ya solo le vuelco los datos. ¿Podría ser un CSV, un Excel? Claro que sí. ¿Podría ser un archivo de texto? Claro que también. ¿Podría ser solo un párrafo de información? Sí, pero entonces necesitas darle reglas, decirle en dónde va en la despensa. Ah, pues en la de estantería del medio, en la de abajo, o ponlo en la nevera. Será un poquito esa parte. Esto es lo que preguntabas, la alucinación. La alucinación es que se inventa cosas. Estaba haciendo un paper, ya lo tenía terminado, ya había hecho 2 meses de investigación, se lo subí a ChatGPT, dije, oye, estoy a 2 horas de mandar la convocatoria, es el plazo límite para presentar mi paper de investigación y necesito que me ayudes a hacer el resumen abstract. Estas son las condiciones que me piden. Y le dije, solo menciona alguna fuente fiable de Harvard para validar mi estudio con algún estudio de contraste. Y le puse un agente que se supone que tenía indexados 200 millones de archivos de Harvard y dije, como anillo al dedo. Y lo hice y así en 2 minutos el párrafo perfecto alineado a los lineamientos que me pedían. Y yo estuve a punto de enviar, pero dije, vamos a verificar. No existía el estudio de Harvard, ni los datos eran correctos, ni los autores en ese año. Entonces imagínate 2 meses de investigación tirados a la basura porque ChatGPT te hizo un parrafito muy bonito, pero que no trae utilidad. Entonces en esa parte siempre ese doble check para verificar la información. Pero es más rápido verificar si algo está realmente correcto, si tienes la fuente, a no tener en este caso, a veces en este caso, que leer 80 documentos porque incluso a veces no tienes el tiempo. Por lo tanto, el sistema puede alucinar. Y estamos en un momento que la IA nos ha liberado no nos ha liberado de la jornada laboral todavía, pero nos ayuda a tener mejor calidad y a ser más rápidos. Pero todavía seguimos trabajando 8 horas, aunque tengamos inteligencia artificial, porque todavía no estamos utilizándola como realmente podríamos o qué podría hacer. ¿Alguien vio la noticia de qué pasó hace unos meses con un chico y ChatGPT? ¿Qué de todo? A ver. No, el que se murió no. Yo voy más por la parte de que nos la ha liberado la jornada laboral. Hace un año se hablaba de que una persona podría hacer $1 billón él solo. Y un hombre con ChatGPT y en este caso un par de ideas, conectó varias páginas web y consiguió $1 billón en tan solo 1 año y medio de su primera empresa. Entonces, el tema está, pues que sí puede ser un riesgo porque alguien se puede matar o se puede enamorar de la inteligencia artificial porque le dice cosas tan bonitas que ni en su casa se lo dicen, pero también puede pasar en este caso que se puedan hacer cosas muy interesantes para el desarrollo personal o profesional. Con la IA, algo que forma parte de esa primera fase de experimentación es que descubres cosas y descubres
conocimiento y descubres soluciones y descubres ideas nuevas. Por lo tanto, todo el tiempo es como el enamoramiento, ¿no? De, ay, mira lo que hizo, mira, me sorprendió, ay, mira, llegó a mi trabajo y me trajo algo que me gustaba. Y entonces, por lo tanto, empieza esa parte súper bonita. Y la segunda es que aceleras, vas más rápido, el correo que tardabas 40 minutos lo haces en 5, y el libro que tenías que resumir y traducir para revisar en un caso de un diplomado, pues lo has hecho en 15 minutos, ¿no? Y entonces te das cuenta que puedes hacer más cosas en esa jornada laboral de 8. Pero luego, cuando transformas, empiezas a diseñar el juego. ¿Qué es lo que tú realmente quieres que la IA haga? Y ahí le podemos poner muchas maneras de validarla. Pero mirad qué interesante. L'Oréal hizo más de 100.000 fotografías y las macheó y las usó con inteligencia artificial, y ahora hay un motor de inteligencia artificial que si tú le pones una foto, te dice qué tipo de crema necesitas para rayos ultravioleta. De manera que ya no es cualquier producto, sino que se adapta desde su app de Genius, Skin Genius, para poder reconocer tu piel. Todo eso, antes hubiéramos necesitado, revisar, chequear, un doctor especializado en la piel, todo esto se hace en segundos, pero hubo un trabajo de categorizar la información, de documentarla y hacer que los modelos aprendan de esa información. Pero pues ya es un recurso mucho más rápido, que además lo tenemos disponible en muchos países. Por lo tanto, podemos escalar a nivel digital y podemos hacer soluciones personalizadas para tipo de piel, para tipo de, en este caso, pigmentación, incluso protección solar, si ves que puede haber incluso zonas más propensas a un cáncer. Mirad qué interesante, hasta 2025 hablábamos del director de marketing, del director comercial, está el CEO, organizamos desde una perspectiva de jerárquica la organización. Pero ¿qué ocurre a partir de 2026 cuando los agentes de IA empiezan a hacer el trabajo por nosotros sin necesidad a veces de un programador? Que ya el CEO lo que hace es que le pide al departamento de TI que le haga una solución donde haya una capa que analice datos. Entonces, eso que nos pasaba antes de marketing guarda su dato, el contable guarda sus datos y el de ventas los guarda, pero nadie los comparte hasta que llegan el jefe y todos lo presentan, de esta manera lo que acaban haciendo es que como todo se sube al sistema, ya sea en Microsoft o ya sea en Amazon o ya sea otro interno que tengas en Google, etc., lo que acaba pasando es que todo eso nutre los reportes y empiezas a ver la radiografía en tiempo real. Y si lo vemos a puntos de venta, pues el director comercial de la zona de la Comunidad de Madrid puede ver todos los puntos de venta en tiempo real cuánto han vendido y qué productos han vendido en las 2 últimas horas. Eso no sea posible si los sistemas no estuvieran sincronizados. Si no hubiera una capa de información que estuviera todo el tiempo monitoreando y haciendo transacción de data. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, si yo en una empresa empiezo a orquestar de manera que empiezo a ver la estrategia de qué está pasando, conectando qué hace marketing con comunicación, con el departamento de envíos, con el departamento de reclamación, pero toda esa información está centralizada y que hay un experto en la empresa que me lo orquesta, yo tengo visibilidad de una radiografía de mi empresa 24/7 sin necesidad de estar en la oficina esa mañana. Entonces, imaginar esto lo que puede cambiar la organización y sobre todo el modo de operar. Y luego, venga, la segunda pregunta. ¿Ya todos usáis alguna agente de vez en cuando para alguna tarea en algún trabajo o posición? ¿No? ¿Todavía no? Cuando yo lo uso es cuando empieza esta capa, agente de inteligencia artificial y humano, y empezamos a interaccionar acciones que hacíamos. Entonces, que yo quiero personalizar mi correo electrónico porque tengo una base de datos de 5.000 personas, pues lo clasifico por diferentes categorías. Los que me han comprado, los que no me han comprado en 3 meses y los que algún día me compraron pero se olvidaron de abrir y además solo abren el correo electrónico y lo cierran. Entonces, todo eso puedo cambiar la estrategia para no mandar solo un correo electrónico. Pero eso forma parte cuando empezamos a trabajar agentes y humanos a la vez para poder encontrar soluciones que nos ayuden a comunicar mejor. Y ahora empezamos a ver sistemas de ejecución que las mismas herramientas ya no nos las da. O sea, yo puedo hacer mi PowerPoint súper bonito, pero ya también ahora Keynote de Apple sacó una versión ya de paga que te da plantillas y te ayuda a hacer presentaciones. Y ya Canva sacó su modelo de inteligencia artificial para que si le pides algo te ayude a hacer una foto. O sea, toda esa parte ya se está incorporando en la misma tecnología que usamos. Entonces, no es que la necesite yo desarrollar de cero. Ya existe, ya la están empezando a implementar. Ojalá pronto Hacienda Pública, ¿no?, nos tenga un reporte que le digamos, oye, me equivoqué en esta casilla, ¿cómo lo hago? Y te diga, vete a la casilla 24 y revisa esto porque sí tienes acceso a deducción. Pero de momento, pues todavía no, ¿no? Pero a lo mejor en un par de años, ojalá.
¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Mejorar el reto era mejorar la experiencia de usuario de una galería de arte en San Miguel de Allende y eso que tuviera un impacto en el punto de venta. El comercial de venta, pues hay un par de comerciales de venta, pero hay momentos que llegan demasiados turistas a la ciudad y por lo tanto pues no había tiempo para atender a todos y muchos clientes decían, qué cuadro tan bonito, me voy, hasta luego, pero nunca regresaban. Entonces en ese contexto me escribe mi amigo Carlos y me dice, oye, tengo este problema, ¿sabes que podamos hacer algo? Y entonces le dice lo siguiente. Su página web estaba hecha con Shopify, carrito de compra, puedes entrar, compras el producto y te lo mandan a tu casa. Hasta aquí perfecto. Y entonces yo lo que le hice fue lo siguiente, agarré la obra de arte, la desgrané, vi la técnica, el estilo, las características del cuadro, quién lo pintó, o sea, toda esa información, y le hice un storytelling, que para algo uno pues aprende pues, en comunicación a cómo redactar, pues en este caso, la narrativa para una obra. Y cuando lo tenía, pues lo subí a la inteligencia artificial y le hice audiolibro, en este caso, audio. Y entonces el mismo texto me lo aprobó la empresa, le mandé el audio a la IA lo generó, se los mandé y me dijeron, esto no se pronuncia así. Ok, dime cómo, y ahora dile a la IA de no se pronuncia así, pues tienes que jugar con acentos, separar palabras, ¿no? Porque la IA no es como que le digas, me dijo Juanito y me ha dicho Juanit, ¿no? O sea, tienes que inventártelas. Entonces ya lo hice todo, le gustó al cliente y lo subió. Pero mirad qué interesante. Donde pone más información, inglés, español, es todo esto. ¿Está visualmente atractivo? ¿Es fácil de recibirlo? Pues el usuario entraba con el código QR que los digitalizamos y los hicimos así en una placa bonita, pero pues se olvidaba de esa información, nunca clicaban. Me dice el cliente, es que nadie lo escucha. Entonces dije, ok, vamos a reinventar la experiencia. Ya te hice el trabajo duro, ahora vamos al fácil. Y entonces le hice lo siguiente, una landing page que entras con código QR con 4 botones. Escucha la obra, por lo tanto lo que ya teníamos hecho del audiolibro, lee la obra, por si tú mismo lo quieres leer con letra grande para que se pueda en este caso percibir, y agregar al carrito ya directamente para que no tengas ni que darle añadir, ya entra y ya te pone, ya tiene una pieza adquirida y ver los detalles que es ir a la página web. Este proceso está siendo mucho más fácil, pero el tema es que lo único que se ha hecho es con inteligencia artificial programarlo para replicarlo a las 33 obras que lo teníamos hecho. Entonces el usuario llega con un código QR, lo ve. ¿Qué ocurre? No siempre hay gente en la galería de arte y 2, en las noches está cerrada, pero hay un hotel boutique debajo. Entonces la gente sí o sí pasa cuando está en el hotel. Entonces el tiempo de que está de, ay, te espero de la habitación, sí, yo ya estoy abajo, pues puede escanear las obras de arte y ya es una experiencia mucho más rápida. Entonces tienen un asistente 24/7 que está funcionando y que solo si se cae internet falla, pero si no está todo en el servidor del cliente. Todo eso, reinventas la experiencia y acompañas al equipo vendedor para que la persona, en un museo tipo el Prado, pues sea el tour guiado, ¿no? Aquí como es una galería que venden obra de arte, pues lo que se busca es conectar al usuario con los valores del autor y finalmente lo que puede eso significar como obra de arte si la adquieres. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede dar respuestas, pero carece de juicio, que ahí es donde entramos nosotros y donde podemos jugar para encontrar cosas únicas que nadie más ha hecho. Tenemos datos, seguridad e ideas. Y algo que es importante es el tema ético y los datos. Porque si hay una brecha de vulnerabilidad y estás desarrollando una patente y la patente se exporta información, pues sale publicada antes que tú y pierdes la patente. Entonces, o si un despacho de México dijo, ay, qué bueno es ChatGPT, y sacó toda la normativa y le dijo, oye, hazme el documento jurídico para contrarrestarlo y llevarlo a juez, y estaban las leyes inventadas y los artículos, pues obviamente desestimaron el caso y ganaron los otros. ¿Por qué? Porque no estaba la información contrastada y validada. Este es un agente de ChatGPT. Si tenéis cuenta de ChatGPT podéis escanear el código QR y es para conocer mejor a mi público. Oye, mi público resulta que es jóvenes universitarios, ¿qué tal? Entonces es un ayudador o un asistente que hace mapas de empatía. Por lo tanto, cuando en marketing hablamos quién es tu usuario, cliente, tu buyer persona, pues este hace toda la parte de atrás, qué le duele, qué le siente. Lo crucé con data, le puse en este caso estadísticas también para que lo tengáis, pero nos puede ayudar a entender muy bien a un usuario sin todavía hacer una investigación de mercado. Entonces, si hay cuenta de ChatGPT, directamente entras, están abiertos, no tienes que pagar nada y le pones una estrellita para guardártelo y así que lo puedas usar cuando quieras.
Si no tienes cuenta de pago, te va a decir que en este caso creo que no lo puedes abrir, pero chequéalo si no. Pero sí está muy interesante porque ayuda a hacer mapas de empatía. Hacer un mapa de empatía. Cuando estudié marketing en Barcelona en el 2008, 2010, me podía tardar 3 semanas. ChatGPT lo hace en 3 minutos, 2 minutos. Solo tienes que ponerle el contexto, la información, la industria, para que pueda entender y le puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué mi nieto es así? Oye, pues dime qué edad tiene tu nieto, ponle la información. Y lo bueno que como es un agente, pues solo se queda guardado en vuestro chat. Entonces, en esa parte es una ventaja que nos da ChatGPT. Si alguien hace tareas repetitivas con inteligencia artificial, como redactar un correo electrónico a un tipo de formato, hacer un resumen ejecutivo que lo hace con su ChatGPT, pero es algo frecuente, recurrente, puede hacer un agente en ChatGPT, arriba a la izquierda, GPTs, le vas arriba a la derecha y pones crear uno nuevo y le puedes poner lo que tú quieras. Eres un asistente personal y te encargas de hacer recetas para personas diabéticas y le pones todo y cada vez que le pongas los ingredientes te va a decir que sí, que no. Entonces está muy bueno para hacerlas sin necesidad de programar, sin software externo y sin pagar extra. Entonces en esa parte que sepáis que es una ventaja porque para hacer este tipo de tareas nos ayuda. Esta yo la hice por mis alumnos de marketing, de maestro es que está muy difícil, no sé qué, a ver, ya te di la teoría, experimenta. Y entonces descubrían cosas de, ¡ay, esto está interesante, está muy bueno! Pues ya la tienes ahí para que puedas en este caso. Por lo tanto podemos crear cualquier tipo de agente que yo necesite. Y entonces la comunicación se vuelve arquitectura. Ya no solo le hablo a un chat como una comunicación unidireccional, sino que lo que busco es matices, busco orquestar, busco desarrollar. Y esa arquitectura pues es finalmente como el que desarrolla todo el plan civil, todo el plan de contingencia, desarrolla en este caso todo un edificio y como hace unos años Gaudí empezó a dibujar bocetos para hacer la Sagrada Familia y 100 años después se siguen construyendo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Orquestamos para luego que se pueda ejecutar. Me viene un CEO y estamos hablando y estoy yo asesorándoles temas de comunicación, temas de cómo debe hablar y qué debe hacer. Pero existe un pequeño problema. Empiezo a hablar con él me cuenta cosas que van a pasar en su empresa y ¿sabéis ese sexto sentido que uno tiene por los años, la picardía o la experiencia que dices, te la vas a pegar, por ahí no es, si quieres ir a Barcelona, vete por la M40, no te me vayas por la M30 y además hay demasiado tráfico a esta hora, ¿no? O sea, esas cosas que tú dices, por ahí no se va. Y entonces empezamos a hablar, pero ¿sabes eso que hablas y no te conectas y ves así con cara de no, esto no va conmigo? Entonces me fui yo a mi casa el jueves en la tarde, dije, ok, la semana que viene te veo. Y entonces estábamos viendo una serie yo, mi esposa, y dije, a ver, ¿qué puedo hacer para comunicarme con él? Pero pues algo que yo vi es que es una persona que le encantan los números. En todas las juntas que lo observaba, le encantan los números, le encantan los dashboards, le encanta la información técnica. Y dije, perfecto. Primera carrera soy contador, por lo tanto algo de números he tenido que ver en mi vida. Y empiezo a hacer una calculadora, le empiezo a poner variables y para decirle, si pasa eso que tú quieres hacer, esto te va a impactar de esa manera en el flujo de efectivo. Y cuando le empecé a hablar así, dijo, no, esto no puede ser. Digo, si vas a hacer eso, te va a pasar esto, pero ya no es como, yo te lo digo como tu consejero, como tu coach o como tu consultor, te lo digo desde la parte contable. Pues le hice lo siguiente. Es una hoja HTML, le pedí a la IA que me lo hiciera en formato HTML para poder hacer fórmulas sin necesidad de programar externamente. Me descargué el archivo y le dije, a ver, tú ponme las ventas anuales, ponme el promedio de cuánto cuesta cada equipo y por lo tanto yo te voy a decir cuántos equipos tienes que vender al año. Si tú me estás diciendo que no estás vendiendo esos equipos al año, algo ya te está yendo mal en tus ventas, ¿no? O sea, ya empecé como a buscar esos variables. Lo segundo dije, perfecto, si tú tienes que vender 288 equipos al año para conseguir esos 2,5 millones que me dices o 2.600.000 euros de facturación, necesitas vender un equipo al día. Por lo menos un día y unas horas. Y digo, ¿estás vendiendo un equipo cada día? Me dice, no, claro que no. Oye, pues tenemos un problema de que tus ventas no son las esperadas. Por mucho que tu equipo comercial te diga que sí, estamos teniendo visitas, y estamos recibiendo al cliente y estamos teniendo muchas conversaciones, pero no se están vendiendo un equipo diario. Y empezamos así, lo empiezo a hacer con todo lo que me había dicho, que yo tenía mis notitas, que a mí me gusta tomar notas en la computadora y tenía todo. Y entonces lo mando, ¿y qué creéis que hizo? Cuando le mando esto y empieza, porque yo le dije, tú rellénalo.
y hablamos el martes que te vea. ¿Qué creéis que pasó? Pues que me dijo, pues ya llamó a su contador. Y dice, oye, ¿esto es cierto? ¿Por qué? Porque también le calculé cuántos días tardaba el tiempo desde que pedían el cliente, porque es una empresa que manufactura y produce, y por lo tanto no es como que un servicio lo pido hoy y en la tarde me hacen el servicio y mañana está hecho, no, tardan 147 días y él no lo veía en la radiografía, él decía, bueno, más o menos 2-3 meses, no, 2-3 meses no son 147 días, es casi la mitad del año. Y luego le hice unas fórmulas para saber cuánto necesitaba de reserva total y para cubrir los costos y cuánto necesitaba para el punto de equilibrio. Y entonces llamó al contador para validar la información y me juntó el martes al contador, pero me dijo, oye, no vengas en la mañana, ven en la tarde. Y el contador dice, ¿cómo has descubierto eso? ¿Qué has hecho? Pues no he hecho nada, te he dado mis datos de cuando estudié contable, te lo he puesto con lo que he aprendido de administración de empresas estos años y te estoy dando una radiografía para que tú experimentes y lo veas con tu data. Y entonces cambiamos el vocabulario de cómo comunicarnos él y yo. Porque ya le dije, oye, ¿te pasa esto? Y dice, ¡ah, sí me pasa! Pues es que los números me lo están diciendo. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer cuando encontramos algo diferente con inteligencia artificial. Siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que viene? Viene todo el tema de productividad aumentada. Cada vez vamos a poder ser mejores, a más calidad, a más rapidez. Pero también viene una innovación súper acelerada. Lo que antes tardaba 10 años en innovarse, posiblemente ahora en año y medio, 2 años o incluso 6 meses lo tengamos ya desarrollado. Pero viene un tema muy importante, la ética y el sesgo. ¿Qué pasa con los datos, la vulnerabilidad y la información y los datos que estamos exponiendo cuando les subimos? Y luego todo el tema de talento y gobernanza en la empresa, cómo todo esto se va a utilizar de manera correcta internamente y que no sea una brecha de vulnerabilidad para darle información a un competidor que es información exclusiva, ¿no? Entonces todo esto es lo que hay que empezar a trabajar, pero es lo que viene, cada vez vamos más rápido. Antes hacer una actividad te podías echar 8 meses, ahora con un buen agente y un programador informático a tu lado, puedes hacerlo en 3 días. Y dices tú, ¡oh! Me hubiera tardado año y medio en hacer esto. Entonces un poquito el mercado está yendo muy rápido. Luego lo siguiente, una tarea de cotejo requiere muchas horas. Y esto me pasó con una empresa, estaba dando un curso en una empresa española que tiene sede en México y me dices que la persona se dedica 3 horas cada día a cotejar datos para el tema de nóminas, para el tema de horas extras y hacer el match. Y entonces dije, perfecto. Entonces en el descanso les dije, a ver, necesitamos tener un Excel, inventé un Excel con inteligencia artificial, corrí un script de Python que se lo programé con el mismo ChatGPT, le dije, quiero hacer esto, la columna 1, la 2, la 3, la 4, ¿qué hace? Y cuando regresaron del descanso dije, ¿el de Excel es más o menos así? Me dicen, sí, o sea, con más datos, pero la estructura es parecida. Y entonces lo corrí con Python, directamente con ordenador, ¿y qué creéis que pasó? En 2 segundos estaba hecho un Excel con todas las etiquetas. Entonces la persona dice, ¿cómo que en 2 minutos? O sea, ni en 1 minuto, o sea, en 18 segundos tienes hecho el Excel. Sí, ahora la persona tiene 2 horas, 45 minutos de hoy para cotejar los datos y son ciertos. Entonces, si eso lo hacemos bien, le liberamos 4 días de trabajo. ¿Para que se vaya de vacaciones y se vaya de shopping? No, para que siga creando relaciones, buscando nuevas soluciones y orquestando mejor el trabajo para darlo con más calidad. Y eso es lo importante. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, ya lo importante es cómo validas la información, pero cómo te ayuda tiene el proceso. Y si son reglas matemáticas de si pasa esto, compramos tomate porque está de oferta, pero si pasa esto otro, compramos papa, pues ya lo tienes muy claro. Cada vez que baje el precio me compras papa, cada vez que suba el precio me compras tomate. O sea, le buscas, o sea, al final es buscarle la utilidad en lo que necesitamos. Y la tarea repetitiva de todos los lunes, me contacta una amiga directora de un corporativo, en este caso muy importante en México, y me dice, tengo un problema porque todas las semanas tengo que mandar el email de onboarding a todos los nuevos miembros y como es una empresa de más de 3.000 trabajadores, pues rotación hay, ¿no? No es como que digas, son los mismos 3.000 de hace 40 años, no, cada semana hay gente nueva y a veces 1 y a veces 20. Y dice, y el lunes, que es un día importante para mí, que empieza la semana y que tenemos que planificar, pues se me complica un poco. Y entonces lo que acaba pasando es que le dije, perfecto, pues te hago algo básico, rellenarte los datos, todo esto está en confidencialidad porque no está subido a ningún servidor, todo eso está en la computadora de la persona, en el ordenador, rellena los datos y al rellenar los datos automáticamente se generan todos los emails y como veis aquí, hola Agustín, y ya tengo actualizado todo a la fecha 25/5 del 2026. Entonces todo eso ya le genera un archivo que le doy aquí al botón azul y se conecta con Outlook y ya se manda.
Entonces ya la persona no tuvo, ya si quiere editarlo, pues lo puede editar el correo electrónico, aquí abajo. Pero si no lo quiere editar, pues solo pone copiar o descargar. Lo incluyen en el Excel, en el Outlook, y ya le da enviar. Y ya está programado con la fecha de 7 días más. Entonces la persona dice, esto está buenísimo. Sí, pues ya te ahorraste, trabajo del lunes, solo valida la información y obviamente tú lo mandas manual. Pero lo revisas, entonces el cotejo es mucho más rápido, porque ya no es todos los lunes déjame a 20 personas, hoy a 5, pero mañana a 50. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cuánto creéis que se puede tardar esto hacerlo con cloud? Ya no con tecnología, ya no bajándolo a la computadora con Visual Studio, en cloud o en ChatGPT. Y se lo pides que lo dé en HTML, con un único archivo, el secreto. Esto me eché 20 minutos. Lo descargué, no me gustó, se lo volví a subir, oye, cambia esto, no me gustó, oye, quiero también que se edite, lo bajé y dije, perfecto. Y me dijo, oye, está bueno. Digo, si ya quieres ajustes, ya te los hago. Pero si no, pues al menos ya tienes ahí y ya solo lo que haces es modificas la plantilla para que a todos se cambie. Pero pues son media hora de tu tiempo, que es el tiempo que vemos un episodio en Netflix o de los programas de Telecinco en la noche, ¿no? De la isla de no sé cuánto. Pues ese es el tiempo. El upgrade de Google Forms, me viene una amiga que es fotógrafa y me dice, oye, pues todavía subo todo a Google Forms, entonces subimos las fotografías una a una para que la persona las seleccione, entonces tenemos que hacer las preguntas y claro, como hacemos fotografías todas las semanas porque tenemos muchos departamentos que hay que vender y que alquilar, pues no damos abasto. Y entonces yo le dije, venga, pues vamos, y esto lo hicimos en 15 minutos. Entramos en la inteligencia artificial, le dijimos, oye, hazme una página web que me ayude a subir la fotografía, aquí tienes para poder subirlas, aquí le genera un código de ID para mandarle al cliente y si el cliente lo selecciona, pues ya ve ella cuál se escogió de las 3 fotos. Y esto fueron 15 minutos. Ahora necesitamos a alguien de TI que lo orqueste y lo suba al servidor, porque esto está hecho en local, con mis fotos y sin procesarlo a la nube. Pero imaginar 15 minutos, hacerlo esto visualmente. En 1999, que empecé a hacer las primeras páginas web, pues me echaba 3 semanas y no hubiera quedado tan bonito. O no hubiera quedado responsive para que se viera en el celular o en el teléfono móvil. Entonces, esto se puede hacer. Luego os digo con qué se hace esta herramienta. ¿Qué herramienta hace todo esto para que le podáis ahí jugar? Bueno, luego es en 11 minutos aproximadamente. La siguiente vez que tengas que hacer una tarea, primero piensa cómo lo podrías resolver con la IA. Y esto es lo que yo hago ya. Yo no hago una tarea y la resuelvo, primero me paso cómo la orquestaría. Los primeros meses haciendo esto me tardaba el triple de hacerlo manual. Pero llega un momento que te tardas 3 veces menos de lo que lo hacías manual antes. Entonces, lo único que tienes que entender es la lógica y el cómo trabajar con la IA o la inteligencia artificial, porque ahora es cuando ahí surge lo bonito, donde surge la creatividad de cómo resolver problemas desde otros ojos o desde otra perspectiva. Y Einstein ya lo decía, o sea, esto no es nada nuevo. Einstein nos decía que si yo tengo 60 minutos para hacer una tarea, 50 minutos me pregunto en cómo la puedo desarrollar y 10 minutos la resuelvo. Pues lo mismo es con la IA. ¿Cómo lo puedo esto yo diseñar para poder así ejecutarlo, implementarlo y de manera que se haga en mucho menor tiempo y que me ayude a garantizar la calidad de lo que yo iba a hacer de manera manual? Porque al final, como todo, una cosa que aprendí cuando fui con un grupo de emprendedores a Chicago es que el tiempo más valioso, y esto ya lo hablaban ellos si no había inteligencia artificial, era automatizar la tarea que todos hacemos cada semana. Porque si tú haces eso, tienes tiempo para ser creativo y para trabajar en nuevas estrategias, que es lo que muchas veces nos falta cuando queremos innovar. Y hasta que no viene el bombazo, pues no tenemos el tiempo o no nos ponemos. Y ejemplos de prompts, vamos a lo divertido. ¿Qué puedes hacer? Y esto lo hice ayer. Y lo subí justo a LinkedIn. Le dije, a ver, voy a La Rúa del Percebe, ¿no? El cómic que leíamos algunos en aquella época y que lo comprábamos semana a semana. Y entonces le dije, necesito una infografía estilo cómic de La Rúa del Percebe para explicar en este caso, desde la planta baja hasta el tejado, la evolución desde la máquina de escribir, la computadora, ¿no? Y está todo el prompt ahí. Y entonces lo que me hizo es diseñar toda La Rúa del Percebe con los personajes, en este caso, y esto lo hizo en 2 minutos.
Entonces imaginar lo que yo me hubiera tardado, si hubiera sido buen dibujante en mi época, hacerlo, a pedirle de, tengo claro la idea, ¿no? Y entonces la planta 1, la portería, ¿no? La planta, la máquina de escribir, bueno, la invención, luego la máquina de escribir, los primeros ordenadores, entra las redes sociales, el internet, hasta la tecnología donde ya convivimos con sistemas y hasta a veces nuestra propia nevera que puede tener internet y ya se conecta y te dice, oye, te faltan huevos, ¿quieres que compre? O sea, todo eso ya existe a día de hoy. No estamos hablando del futuro, estamos hablando ya, en este caso, Madrid 2026. Bien, esto es uno. Ahora vamos con otro. Agarro la foto de la semana pasada dando la TED Talk en Dallas, en Texas, y entonces después de acabar el evento me hacen la foto, y entonces le dije a ChatGPT eso mismo, transforma esta foto en un Elevated Fashion Studio Protect, le doy las características y mirar lo que me hace. Una foto que dice, ay, parece foto de fotógrafo. Pues mira, ahí, mis añitos, pero mira, la hizo bien y solo lo sacó de la misma foto, pero ya le dio ese matiz. Y entonces le dije, oye, ya que tengo esa foto que me gusta y que ha quedado como yo quiero, lo siguiente que le pido es que ahora usa mi foto para hacer la portada de un juego, en este caso Monkey Island, y que le vamos a llamar Monkey and Click. Y entonces automáticamente, chachán, como el videojuego de los 90 y picos, ¿no? Que algunos jugábamos, a lo mejor otros jugaban vuestros hijos, pero ahí está montado. Y yo dije, ay, Monkey Click, Curse, no sé qué, no me gusta, mejor vámonos a que sea la conferencia de ICADE. Entonces lo que le dije es que cambiara el texto y lo que hace es guarda toda la misma proporción y mirar, Agustín Rosa, conferencia en Madrid, welcome to ICADE Madrid. Entonces todo eso ya lo hizo con el estilo que le había dado, pero todo eso estamos hablando de 6 minutos de tiempo, 1 minuto y medio, 2 minutos entre escribir el prompt y ejecutarlo. Y ahora le dije, oye, pero mejor vámonos al Monopoly Madrid solo en ICADE. Y entonces ya te saca el videojuego, en este caso el tablero, le dije que fuera un tablero de mesa, tipo Monopoly, solo ICADE con el badge, y entonces automáticamente agarró mi foto y ya puso con la mano, porque yo no le di ninguna foto dándole la mano, pero ya lo diseñó. Todo esto, por ejemplo, pues se puede hacer para cosas de felicitaciones de cumpleaños de alguien. El otro día, por ejemplo, mi esposa, pues su papá falleció hace ya un par de años, pero pues no tiene algunos vídeos, entonces agarré cuando estaba embarazada mi esposa de José Pablo, entonces le está abrazando mi suegro a mi esposa, y obviamente está súper bonito. Pues al final pero se ve que se mueve mi suegro y todo, y era una foto estática. Entonces, eso, por ejemplo, se hace con Gemini. Bien. Esto está hecho con ChatGPT, con la versión última que salió hace un par de días, está hecho esto. Luego le dije ahora que usando en este caso ya tengo el Monopoly, pues agarré una foto que nos hicimos hace poquito y dije, oye, pues házmelo caricatura de los Simpsons. Y entonces ya pues lo que hizo es, chachán, me lo generó y tipo estilo de Simpsons y ya pues automáticamente pues puedes jugar y ya tienes algo, en este caso anecdótico. También se lo hice a mi cuñado, varios familiares, y dicen, oye, está bien divertido. Y a cada uno con la serie que le gustaba, uno con Futurama y a otro con tal. Bien. En esta parte, mirad lo siguiente, pues la inteligencia artificial no reemplaza a lo humano, amplifica todo su potencial y su creatividad. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, cómo lo podemos orquestar. Si yo me voy en este caso, ahora sí, os dije hace un ratito, ¿cómo hago todas estas páginas en 15 minutos para poder desarrollarlas y tenerlo visual? Lo hacemos con Figma, F-I-G-M-A. El logotipo es aquel que tenemos arriba a la izquierda. Y es una herramienta que nos ayuda en tan solo un par de minutos a tener una página web, una app, como a nosotros nos gustaría. Entonces, cuando una persona, cuando una persona necesita hacer una página web para enseñársela a su programador o su agencia o a la persona que le va a hacer lo que quiere, ya tiene algo rápido para poder mostrarle esto es lo que yo busco. Y ya no pierdes el tiempo. Figma, versión gratuita, o Figma, en este caso, versión de paga, son $18 al mes. La siguiente, Eleven Labs, la que hace los audios. Le subes el texto y lo narra en audio como si fuera un locutor, o puedes en Eleven Labs, como Eleven de 11 y Labs de laboratorio. La siguiente es HeyGen. HeyGen, puedes hacer un avatar para que hable. Y ayer justo estaba viendo Telecinco y le hicieron una broma a alguien con un avatar de una chica de Te quiero conocer en el programa de Jorge, y en este caso estaba hecho con una tecnología tipo HeyGen. La siguiente, Cloud. Cloud es buenísima porque ya lo puedes conectar a Excel y a PowerPoint. Por lo tanto, te ayuda a incluso modificar diapositivas o a mejorar las fórmulas del Excel. Cloud se llama. El logotipo es ese de ahí. Jules es perfecto si tenéis equipo técnico para que hagan auditorías. Audítame la página web, la velocidad, audítame la ciberseguridad de nuestra página, y todo está conectado, es de Google y trabaja 24/7 y cada día puedes hacer monitoreos en tiempo real.
Y luego, pues no todos los procesos van lo mismo, por lo tanto clasifica los más importantes, de los estratégicos a los operativos y a los tácticos. Y estoy haciendo una app de comunicación con todo lo que he aprendido de comunicación en 20 años y lo estoy introduciendo con la inteligencia artificial. Estoy postulándome la semana que viene para Y Combinator, que es una aceleradora de Estados Unidos. Entonces ando ahí, no sé si otra vez me volverán a rechazar o ya os podré decir, ya estoy. Si alguien la semana que viene que ya la lance quiere testearla y quiere validarla, pues tenéis código QR Google Forms, podéis rellenarlo y con mucho gusto os mando acceso gratuito para que la podáis testear, ver y subir algún vídeo y analizarlo o ayudar a hacer un pitch mejor para que os ayude a extraer información y a categorizar. Entonces ese lo tenéis ahí también. Y aprendizajes de lo que he programado, y con esto ya vamos a cerrar. Uno, diseña lo que quieres, pero tenlo siempre claro. Lo segundo, asigna el rol y el tiempo, porque si no la IA te puedes pasar semanas y no consigues nada. Conoce lo que hace, pero sobre todo la parte técnica de atrás, porque si no puedes romper todo. Hace 2 días me rompió todo el sistema y me tardé casi día y medio en poder recuperarlo. Entonces hay que tener claro todo eso. Y ya de ahí que es lo que yo quiero, por lo tanto lo que nunca se toca, no se toca esta repisa, no se abre este armario, eso le decimos. Y no pierdas 3 días reprogramando porque hubo un error, más bien busca siempre hacer esas copias de seguridad y todas las auditorías se deben hacer automáticas. Así hay un documento maestro que esto es lo que guarda. Con eso me voy a despedir con esto. Hice un cómic de lo que el cliente quiere versus lo que el ingeniero ve y es finalmente lo que nos pasa muchas veces con la tecnología. Y esto lo podemos solventar de manera muy fácil si tenemos claro lo que quiere el cliente, nos mejoramos la comunicación con ellos y finalmente pues hacemos que el usuario tenga el producto o servicio que le gustaba. Entonces esa parte para cerrar. Y luego, para todos los que están, tengo algunos libros de juego del dinero que traje. Si alguien quiere que se lo firme, pues lo tengo en este caso 20 euros. Si alguien lo quiere comprar online, pues también lo tiene por ahí, por la página web. Y con mucho gusto, pues como siempre, pues ha sido un placer. Y hay 3 cosas que marcan la vida de todas las personas. Las horas que disfrutamos, el número de sonrisas que generamos y, en este caso, a la gente que ayudamos. Pues muchas gracias, es un placer estar con todos. Como siempre, Miguel, un placer.